Mm. Hola amigos, bienvenidos a otro episodio de la historia desconocida, un lugar para conocer, descubrir y cuestionar, un lugar para el libre pensamiento y la búsqueda de respuestas. Y en el episodio de hoy vamos por la tercera parte de esto que hemos tratado de explicar en los dos primeros videos sobre la conquista del desierto. Pero antes de comenzar, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita si es que te gusta el contenido de este video. Lo mismo que no te olvides de dejar tu comentario, pregunta o reflexión abajo. Vayamos por la batalla de hoy. En el capítulo anterior estuvimos charlando y viendo cómo en un principio, si bien había roces entre el mundo de los blancos y el mundo aborigen, lo cierto es que el espacio sobraba. Hoy somos un país que tiene menos de 50 millones de habitantes y producimos para 10 veces más. Imagínense en esos tiempos que era muchísimo menor la cantidad de habitantes. Lo cierto es que no todo era una cuestión de dicha y placer, pero más allá de las fricciones podían convivir ambos mundos. Esto va a cambiar rotundamente a partir de 1820, cuando aparece el saladero y elementos claves como la carne y la sal se vuelven imprescindibles para el mundo blanco que avanza sobre los territorios que van a ser disputados, y esto va a cambiar rotundamente todo, porque claro, vamos a ver que se van a producir al menos entre 1820 y 1829 5 grandes campañas de las cuales ya hemos hablado en el anterior video, pero vayamos a ver este mapa. Si observamos el mapa veremos que la frontera colonial de 1779 se encontraba al norte del río Salado. Comenzó a extenderse entonces sobre todo con las expediciones bajo la gobernación de Martín Rodríguez, las del 21, 23 y 24, y con las expediciones del alemano-prusiano Friedrich Rauch. Esto llevó hacia 1828 a que la frontera avanzara tomando gran parte de Buenos Aires. Obviamente que esto no siempre va a ser así. Vamos a ver que para 1852, con la caída de Rosas, la frontera ya había retrocede. Esto es un espacio de discusión militar que veremos que va a ir continuando a lo largo de distintos momentos, pero nos interesa ver qué sucede con la llegada de Rosas a la primera gobernación. Y es que con Rosas en el poder las cosas podemos decir que hay una especie de un antes y un después. Yo sé que a muchos les molesta la figura de Rosas, como a otros les molesta la figura de Roca, pero lo cierto es que con Juan Manuel de Rosas en la gobernación va a venir una especie de situación de orden violento, pero orden al fin, que va a prolijar por un largo tiempo las circunstancias. Y esto viene a que para 1829 ya Juan Lavalle había sido derrotado. Para 1831, por otro lado, se había producido el encarcelamiento, la captura sorpresiva del general Paz, y esto va a permitir a que Rosas dirija su mirada hacia las poblaciones aborígenes. Tras resolver el problema contra los unitarios, Rosas se podía dedicar entonces a organizar una inmensa operación militar sobre el territorio indígena, cuyo objetivo era hacer una entrada general hasta el Río Negro. Esto implicaba someter o derrotar a todas las comunidades ubicadas en el sur de las provincias de Mendoza, San Luis y Córdoba, y en el territorio de la actual provincia de La Pampa. Y es que por otro lado, previamente, ya en 1828, Félix Aldao se había enfrentado, por ejemplo, a los hermanos Pincheira y a todos sus aliados aborígenes, Ranqueles y Borogas, derrotándolos en Aucas, produciéndoles unos 100 muertos. Y por otro lado se había producido también una expedición del lado chileno, en este caso al mando del general o brigadier Manuel Bulnes, que va a sorprender a los Pincheira. El brigadier general Manuel Bulnes, con 2000 hombres, se internó en territorio argentino,
o de lo que sería en la actualidad Argentina, y en el Roble sorprendió a Pablo Pincheira con 3 hombres que lo acompañaban, siendo fusilados los 4. Quedaba el último de los Pincheiras, José Antonio, con la montonera. Guiado el ejército por pincheirinos desertores que se le presentaron a Bulnes, llegó en los primeros días de marzo al campamento de la montonera situado entre los ríos Atuel y Salado. Sorprendidos y rodeados los montoneros, no hubo combate sino matanza encarnizada y a discreción. De esta manera, y antes de iniciar Rosas como gobernador, antes de tomar la decisión de avanzar sobre las poblaciones aborígenes, al final de su gobierno empieza aprovechando su prestigio y su llegada con las poblaciones aborígenes, empieza a concertar tratados principalmente con los caciques Catriel y Cachul, con quienes va a labrar distintos tratados que van a mantenerlos bajo la órbita de indios amigos, de indios pacíficos con respecto al mundo blanco, por lo menos hasta el fin de los gobiernos de Rosas. De esta forma, Rosas, gobernador, al término de su mandato, logró imponer cierto orden en la campaña, ansiosamente reclamado por sus pobladores. Lo cierto es que cuando termina su primer gobierno, con las famosas facultades extraordinarias, pacificado todo el territorio, o al menos por un tiempo, lo cierto es que le ofrecen continuar en el gobierno, pero ya sin estas facultades. Es así que Rosas declina este ofrecimiento y empieza a avanzar con la idea de una entrada general sobre el territorio aborigen, que tiene varias cuestiones. Por un lado, podemos decir que esta primera campaña primer campaña, diríamos, concreta contra el desierto y contra las poblaciones aborígenes, buscaba por un lado incluir nuevas tierras de la producción, terminar con los saqueos, ser punitiva respecto al territorio aborigen, provocar muertes para de alguna manera extender la frontera más allá de los confines del río Salado. Ya había estancias establecidas desde las campañas que habían realizado Martín Rodríguez y Rauch al sur del río Salado, pero había que darles protección y mayor seguridad. Es por eso que también los estancieros van a apoyar con muchas ganas este proyecto de Juan Manuel de Rosas. Aunque se esperaba la participación de las fuerzas del otro lado de la cordillera con Bulnes, esta operación desde Chile no se concretó por problemas internos. De esta manera serán 3 las columnas del plan de Rosas. Se busca no solo empujar a los pueblos nativos hacia tierra adentro, sino también cerrarles el paso con un movimiento en conjunto de pinzas desde el oeste, el norte y el este, para que no tengan escapatoria, algo muy parecido a lo que realizará justamente el general Roca 46 años después. Rosas, amplio conocedor de las costumbres indígenas, utilizó para sus expediciones la propia técnica ranquelina del malón: ataques al despuntar el alba, robo de botines, rescate de cautivos, disparos indiscriminados y un incendio como despedida. Pero veamos cómo eran la composición de estas fuerzas, de estas 3 columnas que en nuestro territorio van a avanzar hacia las poblaciones aborígenes. Veamos cómo recorren los territorios de Ranqueles, Borogas y demás, y vamos a ver también cómo fueron dirigidas y qué logros obtuvieron en esta llamada primer campaña al desierto. La columna del oeste o de la derecha, al mando del brigadier general Félix Aldao, estaba compuesta por 826 hombres, con 200 del batallón número 2, 200 del batallón de infantería de Mendoza, 200 del regimiento de granaderos de Mendoza, 200 del regimiento número 2 y 26 indios amigos. Salió el 3 de marzo de 1833 del fuerte de San Carlos, cercanos al salitral de Ranquilcó,
En la actual triple frontera de las actuales provincias de Mendoza, La Pampa y Neuquén, viró hacia el este con la intención de unirse a la columna del centro. El 30 de marzo llegó al río Salado, Lima y Mahuida, y tras 15 días de pequeños enfrentamientos con indios del cacique Ranquel Yanquetruz, sin lograr ningún combate concreto, tuvo que volverse ante la falta de alimentos. En este sentido, fue un fracaso amén de tomar algunas decenas de prisioneros y recuperar cautivas y cabezas de ganado. La columna del centro, en principio, iba a estar al mando de Facundo Quiroga, quien se excusó por enfermedad y por sostener el mismo que no entendía nada de indios, quedando al mando del general José Ruiz Huidobro. Esta columna estaba integrada por unos 1000 soldados reunidos en los regimientos de auxiliares de los Andes y dragones voluntarios, más el escuadrón de dragones de la Unión y el batallón defensores del honor nacional. Llevaban 4 caballos y 18 tiros por soldado, lo cual no, si uno lo piensa, no está nada mal, debido a que, como vamos a ver, por un lado, era la conjunción en cantidad de caballos necesaria para poder enfrentar a la movilidad que tenían las poblaciones nativas. Si algo que se ha destacado era justamente la mejor caballada que siempre han tenido los aborígenes y que solían salir en sus malones con 4 caballos cada uno. Esto siempre les va a permitir tener caballos de refresco para avanzar y huir velozmente. En ese sentido, Huidobro estaba en lo correcto. Y por otro lado, cuando uno escucha 18 tiros, bueno, pensemos que la principal arma de combate en realidad era la lanza, pero vamos a ver que esos 18 tiros los van a usar muy bien. De todas estas, es la columna del centro la primera en salir, que más o menos hacia finales de febrero, 23 de febrero, sale desde el Morro en la provincia de San Luis, y para el 16 de marzo va a enfrentarse en un enorme combate contra las fuerzas de unos 1000 hombres de lanza del cacique Yanquetruz, en donde van a atacarlo. Este es el combate de las Collaradas, si no me equivoco, en donde los aborígenes van a atacarlo y forman en cuadro resistiendo al enemigo, y aquí es donde tiene sentido estos 18 tiros, porque al hacer cuadro es la mejor manera de protegerse ante un enemigo sobre caballo y esto hace que los aborígenes pierdan 160 caídos, muertos, entre ellos uno de los hijos de Yanquetruz, el cacique Pichún, y dentro de los propios solamente van a sufrir 15 muertos y unos 25 heridos. Esta es una de las mayores batallas de este periodo contra los aborígenes. Y acá se entiende el uso de estos fusiles. Convengamos que las carabinas y fusiles de avancarga a chispa eran muy difíciles de cargar, pero estando pie en tierra y resistiendo en cuadro, ahí tiene sentido el uso de estas armas. Si no, vuelvo a repetir, los enfrentamientos se daban a lanza, a boleadora, a sable, en todo caso, en el caso de los blancos. Huidobro entonces avanzará hasta la Laguna Trapal, que es el límite con la provincia actual de La Pampa, pero va a retroceder al comprobar que su caballada y ganado le sería robada, la caballada de reserva, por el enemigo aborigen. Queda entonces la columna de Rosas, quien contó con el generoso apoyo de sus colegas estancieros deseosos de ampliar el lucrativo negocio del cuero y el tasajo. Su expedición sale a fines de marzo del pueblo de Monte con rumbo a Bahía Blanca y estaba compuesta por 2010 soldados, 1181 de caballería, 541 de infantería, 52 artilleros, 42 de maestranza, 16 médicos y del cuerpo de científicos y 140 oficiales y jefes, llevando además 5 cañones livianos de A2 y de A4.
Es importante también señalar que iban 25 hombres de marina con el general Guillermo Batrust con la intención de explorar la navegabilidad del río Colorado. Por otro lado, en este caso, la proporción de caballos era de 3-1, 3 caballos por cada uno de los combatientes, lo cual es una enorme caballada, muy bien diagramada, y aparte llevó también muchísimo ganado a pie, vacuno, lo cual habla de que Rosas era muy bueno a la hora de organizar. A esto se les va a sumar unos de 600 a 1000 aborígenes amigos de los caciques Catriel, Cachul y Yanquillén. Todos estos conforman esta que es la expedición que mejor logró y que es la única de las 3 que va a llegar a cumplir completamente sus objetivos. Rosas enviará a su jefe de Estado Mayor, el coronel Ángel Pacheco, con 600 jinetes y 200 infantes montados hacia el Río Negro con la intención de tomar la isla Choel Choel y derrotar al cacique araucano Chocorí. Rosas se quedaría en el campamento de Médano Redondo, actual Fortín Mercedes, lugar en el que justamente Charles Darwin, el famoso biólogo que produjo la teoría de la evolución de las especies, lo visitaría en su famoso viaje del Beagle. Se puede observar distintas columnas, además de no más de 200 hombres que parten para barrer un amplio territorio. Dice Pablo Camoglia al respecto: a todos ellos Rosas les dio la misma instrucción: no tomar más que 3 o 4 prisioneros por toldería, y al resto fusilarlo con la excusa de que habían intentado escapar. Era bravo el amigo. Bien. De esta manera procedieron en distintas columnas. El teniente coronel Manuel Delgado sobre el río Colorado al norte, el coronel Martiniano Rodríguez y el teniente coronel Miguel Miranda hacia las Salinas Grandes al norte. El coronel Pedro Ramos siguió el curso del río Colorado hasta el sur de Mendoza y el sargento mayor Leandro Ibáñez al sur del río Negro, en donde se producirá el enfrentamiento de Balcheta contra la indiada del cacique araucano Cuyapán, al cual le produjo 36 muertos. La fuerza de Pacheco, al llegar a la isla Choel Choel, tomaron 400 prisioneros de la llamada Chusma, y días antes una de sus partidas atacó y mató al cacique Paicharén y a varios de sus guerreros. Unos 200 hombres bajo los comandantes de Francisco Sosa y Juan Hernández en el Camino de la Sal derrotaron al cacique Pehuelche Unquiñán y mataron a los caciques boroganos Millao y Pichiloncoy, con más de 54 indios muertos. Pacheco llegaría hasta la confluencia de los ríos Limay y Neuquén, procediendo a volver. A principios de 1834 esta expedición empieza a cerrarse y vamos a ver los guarismos que resultaron finalmente de esta expedición de Juan Manuel de Rosas al desierto, esta primer gran verdadera campaña al desierto de Juan Manuel de Rosas. La expedición dejaría como saldo unos 3.200 indios muertos, 1.200 prisioneros, rescatándose 1.000 cautivas y cautivos, según Juan Carlos Walter, de los cuales, por otro lado, la mitad de los expedicionarios de Rosas para Walter desaparecieron o murieron, según los partes de batalla, es decir, que perdió al menos unos 1.000 hombres propios. Bueno, algunas reflexiones sobre esta primera campaña. Lo primero que podemos decir es que no cabe la menor duda de que fue un éxito, que su campaña fue una empresa netamente punitiva, la cantidad de muertos lo atestigua, la cuestión de prácticamente tratar de no tomar prisioneros. Es un tema bastante interesante que ya vamos a redondear en algunos aspectos, pero bueno, aparte de causarles muertos, aparte de extender la frontera y de pacificarla, se van a llevar a muchísimos hijos de caciques, de rehenes. El caso más renombrado es el de Panguitrus Gour,
que es uno de los hijos de Painé. Me refiero al más que célebre Mariano Rosas, que va a ser apadrinado por el mismo Juan Manuel, y que tiempo después va a escaparse. Ya contaremos la historia de este cacique Ranquel, que finalmente termina volviendo, este hijo de cacique que termina volviendo tiempo después, escapando de una de las estancias de Rosas, y que aparece muy bien retratado en una excursión a los indios ranqueles de Mansilla, que paradójicamente es o fue sobrino de Juan Manuel de Rosas. Pero lo que quiero decir es que esta expedición trajo diría yo, una verdadera paz, y por otro lado sentó también los precedentes se da en este periodo, al año siguiente, la llegada de Calfulcurá, Piedra Azul, con los araucanos mapuches que se empiezan a instalar en la zona de lo que va a ser Salinas Grande, y se forma, digamos, una gran confederación aborigen que va a coexistir con la Confederación de Rosas, y que va a estar en una relación muy interesante que Rosas va a retratar como la idea del negocio pacífico. Esta idea de enviar remesas de comidas, vicios, como se decían, tabaco, el agua loca, alcohol, azúcar, vacas, ganado en pie, caballos. De esta manera, los principales caciques que sobrevivieron y que se adecuaron a este sistema reciben esto y a su vez lo reparten hacia los capitanejos, generando una estructura de poder que puede coexistir, ¿sí? Vamos a ver que muchos se van a quejar después de este negocio pacífico, pero durante 20 años, probablemente casi, o 20 años o poco más, va a dar sus frutos en cuanto a la resolución y la bajada de problemas, de la caída de la belicosidad. No es que no se produjeron luego algunos malones, pero esto va a bajar enormemente, y el cacique blanco, como le decían algunos a don Juan Manuel de Rosas, finalmente produjo una situación de estabilidad en toda la región. Cerrando en este sentido con las reflexiones de este capítulo sobre esta gran expedición, esta campaña punitiva, con también cierto grado de conquista, que es muy interesante, que puede ser relacionada, ya vamos a ver lo que dice Roca de esta campaña, pero que puede estar muy relacionada justamente con la de Roca, tiene muchos puntos similares. Me lleva a la siguiente reflexión, y esto va para de ambos lados de esta grieta historiográfica, aquellos que son defensores de Roca y aquellos que son defensores de Rosas, que son como las antípodas, ¿sí? Roca, Rosas, y bueno, para poner una trilogía, Sarmiento son los personajes más, digamos, polémicos de nuestra historia del siglo XIX, pero Roca y Rosas representan como las antípodas. Sin embargo, si uno mira la campaña de Rosas, los que son defensores de Rosas dicen no, porque trajo la tranquilidad. Bueno, pero también fue una campaña de exterminio hacia el aborigen, y nadie lo acusa de genocida como si se lo acusa, está perfecto, a Roca. Y por otro lado, a Roca, los defensores de Roca, no porque Rosas era un tirano, pero trajo la tranquilidad, el orden que sostenía Roca, el orden y progreso, paz y administración, es lo mismo que de alguna manera también trajo Rosas. Pero que está bien para uno y está mal para el otro, y viceversa, está bien para uno y está mal para el otro. Y otro punto en común que es muy interesante, y ahora voy a dar algunos datos, que tiene que ver con una de las cosas que se le reclama, que cuando veamos la conquista del desierto de Julio Roca, junto con el exterminio de los aborígenes, que fue real, después discutiremos si era o no, o fue o no un genocidio, ya lo veremos, capítulos mediante.
Lo cierto es que sí se le señala que se creó lo que sería esta Argentina latifundista de grandes terratenientes que se repartieron enormes extensiones de tierra. Sí, se le señala como algo malo, que también lo vamos a ver con números y con nombres y apellidos de familias. Bueno, pero en el caso de Rosas también se dio. Porque ahí es cuando comienza, primero con la ley de enfiteusis de Rivadavia, pero Rosas, con la campaña y con algunas otras cuestiones, empieza a generar un latifundismo. Y digo, para los que no creen, les doy los datos y ustedes me dicen. Según se sabe hoy, por tales conquistas, el mismo Rosas recibió 60 leguas de tierras, algo así como 29.000 hectáreas. El general Pacheco, unas 46 leguas. Hilario Lagos, unas 7 leguas. Prudencio Rosas, el hermano de don Juan Manuel, 9 leguas. Solo entre 1836 y 1838, 8.600.000 hectáreas de tierras realengas fueron entregadas a 239 personas, es decir, unas 30.000 hectáreas por persona. Hacia 1852, Rosas tenía 366.330 hectáreas. Sus primos, los Anchorena, por ejemplo, unos 824.240 hectáreas. Para poner solamente alguno de estos ejemplos, y se habían ocupado un total de 16.470.000 hectáreas en manos de unos 782 propietarios. Como hace el negro, ¿no? Sí. Para cerrar, ¿qué es lo que dice Roca al respecto? Julio Roca respecto de la campaña de Rosas. Roca en 1875, antes de hacer su famosa conquista, dirá: a mi juicio, el mejor sistema para concluir con los indios, ya sea extinguiéndolos o arrojándolos al otro lado del Río Negro, es el de la guerra ofensiva, que fue seguida por Rosas, que casi concluyó con ellos. Bien, con esto no estoy diciendo que esta haya sido la manera correcta de hacerlo. Todavía, lo aclaro, no hemos entrado en ese debate. Sí, he leído muchísimo los comentarios y muchos me hablan de la actualidad. Yo no he hecho comentarios de la actualidad respecto a los mapuches, no he hecho comentarios respecto a la situación, y no es que no tenga que hacerlo. Lo haré en su momento cuando toque el tema. Ahora estamos hablando del siglo XIX. Sí, y respecto a estas dos campañas, cuando termine de hacer la saga, en este caso cuando terminemos con la conquista del desierto de Julio Roca, vamos a analizar todo el periodo y ver si existía o no otra forma, si podría haberse asimilado pacíficamente, si fue la única manera, porque muchos me expresan y muy bien, no, mirá, Chile estaba avanzando, había que hacerlo, ¿qué otra manera hay? Bueno, no nos apresuremos. Ahora estamos viendo, en el primero de los capítulos lo que vimos fue el debate historiográfico, punto. Yo no metí opinión. Tiró la carne al asador, cada uno piensa lo que quiere. Después vimos las campañas entre 1820 y 1829. Ahora acabamos de terminar de avanzar sobre la primer verdadera campaña al desierto de don Juan Manuel de Rosas. Vendrán entonces post Rosas las campañas venideras y luego analizaremos y cerraremos la explicación, ¿sí? Bueno, amigos, aquí terminamos este capítulo, espero que no se les haya hecho largo. Nos vemos entonces en la próxima batalla.